Vamos a estar tomando hoy, en esta noche, en esta tarde, con este tema, la ausencia de Dios, la maldad del hombre. Es obvio, es fácil de entender. Si nosotros que nos llamamos Iglesia del Señor, pero nada más tenemos acomodado el nombre como un nombre solamente, pero no hay presencia de Dios, entonces todavía andamos en nuestra maldad. Porque al no estar la presencia de Dios en nosotros, aunque nos hagamos llamar iglesia, andamos navegando en nuestra maldad. Es una realidad que a lo mejor nos puede incomodar, pero es una realidad al fin y al cabo. ¿Y a dónde nos vamos a meter por el Espíritu hoy en esta tarde? Nos vamos a meter a que hoy entendamos de una buena vez por todas la responsabilidad tan grande que tenemos como iglesia, y que si a partir de hoy no entendemos y no le abrimos la puerta del corazón al Espíritu de Dios para que nos hable al corazón, para que nos revele el propósito verdadero que como iglesia tenemos, como siervos de Dios, entonces creo que nos hemos equivocado. Y nosotros como iglesia, ya teniendo a Cristo en el corazón, ya habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y habiendo sido sacados de la condenación y puestos en la vida eterna por lo que Cristo hizo por nosotros, la voluntad de Dios no es que nosotros hayamos sido sacados de allá para ponernos en la eternidad con el Señor para vivir una vida cómoda, para vivir una vida tranquilos, para vivir una vida satisfecha, para vivir una vida que creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Y si hay alguien en esta tarde que está pensando así, yo te quiero invitar para que pongas atención al mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. ¿Por qué? Porque aunque nosotros muchas veces no lo queremos ver así, tú y yo delante de Dios tenemos una responsabilidad de la cual tenemos que dar cuentas. Y hoy te lo tengo que decir. Y si me estás escuchando ya al escuchar este mensaje, delante de Dios ya te has hecho responsable. ¿Por qué? Porque hoy vamos a descubrir por la palabra de Dios que tú y yo tenemos una responsabilidad y que si tú y yo no cumplimos con esa responsabilidad, estamos listos para ser juzgados por Dios por no tener en cuenta lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo te quiero invitar para que de repente me acompañes a la palabra de Dios. Yo estoy sintiendo ya en mi corazón algo que se está moviendo. Yo ya estoy empezando a sentir en mi corazón la presencia del Espíritu Santo, que me está empezando a hablar, está empezando a poner palabra de Dios, para que en este día descubramos por ella misma que Dios tiene algo con nosotros hoy. Yo sé que hoy la vida de alguien va a ser transformada para la gloria de Dios. Y yo te quiero invitar a que vayas al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21. Una vez más, yo te quiero invitar para que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 al 21. Te voy a esperar para que de repente te unas conmigo y vayamos juntos a escudriñar la palabra de Dios, porque es muy importante que hoy no nada más escuches lo que este siervo inútil te va a hablar, sino para que de repente lo que yo te diga, te des cuenta que está escrito en la palabra de Dios, que no soy yo, que no te estoy hablando de mi cuenta, sino que es el Espíritu de Dios hablándonos al corazón en este día, a ti y a mí. Y estamos en Ezequiel 3, 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto lo está diciendo Ezequiel: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Antes de seguir adelante,
La palabra atalaya la leemos muy a menudo en el Antiguo Testamento. Pero por palabra de Dios, hay muchos que no saben lo que significa la palabra atalaya. Y de repente lo confunden con una torre. Y en cierto modo es parte de eso, pero sobre esa torre eran puestos hombres que vigilaban la ciudad y tenían la responsabilidad, escúchame bien, lo que es una atalaya. Tenía la responsabilidad de estar velando en la torre, en un lugar alto, donde se pudiera ver cuando viniera el enemigo a atacar la ciudad. Y el atalaya tenía la responsabilidad de no dormirse. El atalaya tenía la responsabilidad de estar atento a los peligros inminentes del enemigo. Y déjame te digo, hermano, hermana, que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tenemos esa misma responsabilidad, quien quiera que tú seas que te hagas llamar cristiano. Al momento que tú y yo recibimos a Cristo en el corazón y tomamos ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, perdón, hermanos, en ese momento tú y yo delante de Dios nos hemos convertido ya en atalayas. Y ante Dios tenemos la responsabilidad de estar velando no tan solo por nuestra propia salvación, sino por también de los que amamos. Y aún tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de advertirle al perdido, de advertirle al pecador de que si no se arrepiente, de que si no acepta a Cristo como su único, personal y suficiente Salvador, hay consecuencias eternas. Ahora, deseo con todo el corazón, amado hermano, amada hermana, que hoy en este día entendamos lo que significa ser una atalaya. Y me quiero tomar un poquito de tiempo para explicártelo, para que de repente comprendamos qué papel tenemos tú y yo como creyentes en Cristo Jesús. Tú y yo fuimos rescatados de la vana manera que teníamos de vivir y fuimos puestos aparte para salvación. Ahora, ya estando salvos, ¿te vas a quedar con eso nada más? ¿O vas a prevenirle a alguien más que vaya a ese lugar donde tú y yo íbamos encaminados por toda la eternidad? Dice así, ya leímos, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Escucha lo que nos dice Dios a nosotros como atalayas, a todos los que estamos escuchando hoy en este día, el mensaje de la palabra de Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Eso va para ti, esto va para mí. Lo que el Señor en otras palabras nos está diciendo, que si nosotros viendo que ya conocemos al Señor, que ya estamos puestos en la vida eterna, aleluya, que no nos quedemos conformes, porque tú y yo conocemos a gente que todavía no conoce a Cristo. Y no vamos a ir muy lejos. En tu casa, en mi casa, tenemos familiares que todavía no conocen de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Les estamos predicando el evangelio? ¿Les estamos diciendo que Cristo viene? ¿Que cambien su forma de vida? Y que si no pueden, que vengan a Cristo para que lo haga por ellos. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos está hablando al corazón. Y quiero que lo veas de este modo por palabra de Dios. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que si tú y yo no le advertimos al pecador de su mal camino, ante Dios, si ellos se pierden, la sangre de ellos, el Señor nos las va a demandar a ti y a mí. Y absolutamente partiremos a la eternidad sin Cristo también, juntamente con ellos. Pero, fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, fue advertido pues. Y tú, dice, y yo habremos librado nuestra alma. Quiere decir que si nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes del Evangelio, le advertimos al pecador de su mal camino, y tú y yo hacemos el trabajo que el Señor nos ha encomendado, si tú y yo predicamos el Evangelio, ya nuestras manos de antemano quedaron limpias. ¿Por qué? Porque tú y yo ya hemos cumplido con el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y ya no va a haber responsabilidad ante Dios de nuestra parte, porque hemos cumplido con el mandato que Dios nos encomendó. Ahora, si vemos a nuestros hermanos en Cristo que se están apartando a un mal camino, y tú y yo les advertimos que no lo hagan, que se arrepientan, que se vuelvan de su mal camino, y si esa persona hace caso, gloria a Dios, libró su alma, y tú fuiste usado por Dios para que esa persona no se pierda. Ahora, te lo voy a traer por otra versión nueva, que es la Biblia Dios habla hoy. Y la palabra de Dios, en la misma escritura, Ezequiel 3, 16, 21, en esta versión lo dice más claro. Y te lo voy a leer para que todos juntos entendamos bien claramente el mensaje de la palabra de Dios. Fíjate cómo dice, y ojalá que lo podamos entender de mejor manera. El Señor se dirigió a mí y me dijo: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela, o sea que es lo mismo que atalaya. Para el pueblo de Israel, cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte, para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, por supuesto, pero yo te pediría a ti cuentas de su muerte. Y si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú, dice, salvarás tu vida. También puede darse el caso de que un hombre recto deje su vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro de caer. Si tú no se lo adviertes, morirá. Yo tomaré en cuenta el bien que haya hecho y morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes a ese hombre que no peque y él no peca, seguirá viviendo porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás tu vida. Hermano, hermana que me escuchas, creo que ya nos hemos dado cuenta el tiempo en que estamos viviendo. Mira lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Estamos refugiados en un lugar por esta pandemia que está aconteciendo en todo el mundo. Y yo creo con todo el corazón, hermanos y hermanas, que es un momento crucial de parte de Dios para todos nosotros. En sí, esto que está aconteciendo está trabajando de muchas formas, porque tanto nos está haciendo reflexionar a nosotros como cristianos de cómo hemos estado viviendo delante de Dios. Y si de repente esto que está aconteciendo no nos está moviendo a que cambiemos nuestra manera de vivir, ¿qué lo va a hacer? Pero también creo con todo el corazón que es un momento crucial, que es un momento precioso de parte de Dios para ti, para mí, para que lo ocupemos para predicar el evangelio, porque hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que no conoce lo que tú y yo conocemos, y yo creo con todo el corazón, amado hermano, amada hermana, que es un preciso momento especial de parte de Dios para que tú y yo llevemos este santo evangelio. Pero hermano, hermana, no sé si tú ya te diste cuenta, no sé si ya entendimos
que un día vamos a estar delante de Dios para dar cuentas por cómo estamos viviendo esta vida. Y déjame decirte, hermano, hermana, sin temor a equivocarme, que tú y yo hemos tenido muchas oportunidades para predicar el evangelio. Y yo, que te habla, de parte de Dios, todas las invitaciones que Él me ha hecho para poder hacer algo para su obra, he podido entenderlas y me siento contento porque de repente me siento tomado en cuenta por Dios para hacer algo. Y yo creo, hermano, hermana, que este día no es la excepción. Yo creo con todo el corazón que en este día nos está hablando Dios al corazón a cada uno de nosotros. Y quiero que sepas, hermano, hermana, que si el Señor nos está hablando, es porque hay mucha gente que se está perdiendo en estos días. Hay mucha gente que está muriendo y mucha gente no conoce lo que tú y yo conocemos. Hay mucha gente que hoy en este día está partiendo a la eternidad sin Cristo y sin esperanza. Y tú y yo no podemos permanecer tranquilos. Tú y yo no podemos permanecer como si nada estuviera pasando. Es tiempo de que tú y yo como iglesia despertemos del sueño y nos pongamos listos a trabajar a disposición del Señor para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y hermano, hermana, déjame decirte que hoy en esta tarde el Señor nos está hablando al corazón, que hoy en esta tarde el Señor nos está enviando un mensaje especial y vamos a continuar con este precioso mensaje. Vamos a gozarnos y te digo, esta es una oportunidad preciosa de parte de Dios para que tú y yo compartamos este mensaje. Va a haber ocasiones que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de cómo llegamos a ese momento en que Dios nos va a poner en una situación de llevarle el mensaje de salvación a alguien. Y fíjate, tú no sabes en qué momento, si te dejas usar por Dios, en un instante Dios le puede cambiar la vida a alguien. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio tiene poder. El mensaje del evangelio tiene poder. Y si tú y yo lo predicamos, y si tú y yo llevamos el mensaje de la palabra de Dios, yo creo con todo el corazón, hermano, hermana, que si tú y yo nos dejamos usar por Dios para llevar este bendito evangelio, tú y yo no podemos de repente asimilar ni ver lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. Y mira, hay un caso en la palabra de Dios que te voy a compartir. Y este caso, Pablo el apóstol predica el evangelio. Y tú dirás, pues no, era Pablo el apóstol y este hombre de Dios todo lo que hacía le daba. Pues sí, es verdad. Pero al mismo tiempo tú y yo con esta responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio, con todo y eso, el evangelio a toda persona que se le predica tiene la opción de escoger, tiene la opción de ser advertido, tiene la opción de que en ese momento su vida y su rumbo eterno pueden cambiar para siempre. Pero muchas veces por vergüenza, muchas veces por timidez, pon tú la razón que quieras, nos privamos de llevar este santo evangelio y mucha gente, ahorita todavía no nos damos cuenta, pero va a llegar un día, hermano, va a llegar un día que nos vamos a dar cuenta y ojalá que no sea demasiado tarde. Ojalá que no sea demasiado tarde, digo, porque va a haber oportunidades que Dios nos va a dar para que tú y yo prediquemos el evangelio. Y si este evangelio toca el corazón, porque tiene poder para tocar el corazón, le puedes cambiar el rumbo eterno a alguien más. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Y nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 26. Me dio un poco de calor. Está calientito este día precioso. Bueno, vamos a ir a Hechos 26. Versículo 24 en adelante. ¿Listos? Diciendo estas cosas en su defensa, Pablo, delante de Agripa y de Festo, a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco.
por todo lo que había predicado. Aquí tomé esta escritura ya adelante, donde Pablo les había predicado el evangelio tal y como sucedió. Y le dicen, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo estas palabras. Dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco, le dijeron. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad, aleluya, y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, lo que se hizo con Cristo no fue una cosa privada, fue algo público. Tu Señor, mi Señor, fue expuesto a vergüenza pública y todo el mundo lo supo en el tiempo de Jesús en esa área. Por eso le dice Pablo, dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y luego le dice Pablo al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y fíjate, Pablo le está predicando el evangelio a alguien que sabe la palabra de Dios. Alguien que sabe lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. En otras palabras, por poquito, Pablo, si tú le insistes predicándome este mensaje un poquito más y por poco me convences para decir que sí. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? La diferencia que puede marcar cuando tú y yo tomamos el valor de predicar la bendita palabra de Dios. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, fíjate, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Son momentos como esos, son momentos de dificultad. Oye al apóstol Pablo, él no está libre como tú y yo lo estamos ahorita. Él está llevando el mensaje de la palabra de Dios preso en cadenas. Sin embargo, él estaba preso en cadenas, pero solamente físicamente, porque espiritualmente estaba lleno del poder y de la unción de Dios y que nadie le pudo tapar la boca, sino que predicó el evangelio, predicó el mensaje de verdad, que por poco persuade al rey Agripa a que se hubiera entregado a Cristo. Ya no dice más la Biblia acerca de esto, pero quisiera pensar que ya después de que este hombre escuchó el evangelio, quisiera pensar con todo el corazón, aunque ya no lo dice así la palabra de Dios, que a lo mejor ya luego en su intimidad pensó muy bien lo que se le dijo. Porque hay muchas veces, hermanos, que nosotros predicamos la palabra de Dios y parece que en su momento a nadie le importa. Parece que en su momento nadie pone atención. Parece que en su momento no sucede nada, pero la semilla queda guardada en el corazón. La semilla queda plantada en el corazón y tarde que temprano dará su fruto. Por eso te digo que a lo mejor más adelante, aunque no está escrito, a lo mejor el Señor lo convirtió. A lo mejor el Señor tocó el corazón del rey Agripa y lo hizo un siervo suyo. Qué tremendo, hermanos. Pero quiero que te des cuenta, la responsabilidad tan grande que tú y yo tenemos. No importa la condición en que tú y yo nos encontremos. Si tú y yo ya conocemos del Señor, no importa la condición en que tú y yo nos encontremos, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que dejar que Dios nos use y no poner por excusa la condición cómo nos encontramos.
¿Sí me estás entendiendo, hermano? ¿Sí me estás entendiendo, hermana? Te digo esto porque ojalá que pudiéramos entender que un día vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Y todas estas personas que Dios ponga delante de nosotros para que tú y yo les hablemos, y si no lo hacemos, vamos a tener que responder delante de Dios. Y en este momento, mira, esto que estamos haciendo aquí en este canal, esta puerta que se nos abrió para llevar el mensaje de la palabra de Dios, te digo, yo no lo vi venir, no busqué yo esto. El Señor abrió la puerta y te digo, le estamos creyendo al Señor, porque yo sé que alguien va a ser tocado. Yo sé que alguien va a ser cambiado para la gloria de Dios. Hay mucha gente que nos está viendo, hermanos y hermanas. Hay mucha gente que está recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y déjame decirte que tú y yo, los que ya somos cristianos, no nos callemos, prediquemos el evangelio, hermano, hermana. Si tú te estás enterando que está este canal de 3 a 7 de la noche predicando la palabra de Dios, compártelo. Llévale a alguien la noticia. Dile que se está predicando la palabra de Dios. Hay muchos canales, hay muchas personas que están predicando el evangelio y Dios los bendiga a todos, gloria a Dios. Pero te digo, hermano, hermana, un día delante de Dios, vamos a tener que dar cuentas por nuestros actos y por la responsabilidad de que tenemos tú y yo de advertirle al perdido que no tiene que ir al lugar de tormento. Es una cadenita. Dios nos sacó a ti y a mí para que le advirtamos a alguien más para no ir a ese lugar de perdición eterna. Y es una responsabilidad que tenemos. Ojalá que hoy en esta tarde todos lo podamos entender. Ojalá que en esta tarde todos podamos comprender la realidad espiritual que tenemos delante de Dios. No dejes que nada te impida, hermano. Porque si tú y yo, como cristianos, damos lugar a que Satanás envenene nuestro corazón, cuando sabemos que tenemos un trabajo delante de Dios por hacer, y dejamos que el diablo venga con cualquier cosa a querer detener lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, quiera Dios que no lo logre, hermano. Quiera Dios que no lo logre, hermana. Hay muchas cosas que el diablo usa para que tú y yo quitemos la mirada de Cristo. Y por eso yo te digo, cuando he estado aquí que los he invitado para orar, para unirme a orar con ustedes, lo hago porque sé que hay momentos de necesidad. Lo hago porque sé que el diablo trabaja en muchos corazones, en muchas mentes. Y de repente te hace pensar que no vale la pena. Y de repente te hace pensar que te hicieron algo en la iglesia donde tú ibas y hoy dices, en esa iglesia no hay amor. Hermano, hermana, el día que alguien diga que encontró la iglesia perfecta, que me llame y que me diga para ir para allá. Pero no hay tal cosa, hermano. No hay tal cosa, hermana. Donde quiera que nosotros estemos va a haber cosas. Pero, ¿qué importa? Somos seres imperfectos. Aquí lo que importa, ¿qué lugar está ocupando Cristo en tu vida? ¿Qué lugar está ocupando Cristo en tu corazón? De tal modo que nada nos mueva de ese amor. De tal modo que veamos lo que veamos, que nos hagan lo que nos hagan, que no nos mueva eso, porque al fin y al cabo lo que vale la pena verdaderamente es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Cómo quisiera estar parado y no sentado aquí predicándote? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermana. Cómo el diablo de repente nos ciega el entendimiento para no comprender verdaderamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y mira, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 3:12 en adelante. Hebreos 3:12 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos, quiero que por favor, ojalá que estés tomando estas escrituras. Hebreos 3:12 en adelante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, ante Dios tenemos esta responsabilidad y debemos de cuidar que esta relación que tú y yo tenemos delante de Dios no venga a ser contaminada por cosas que pasen a tu alrededor. Porque acuérdate, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que, ya como portadores de esta salvación, el trabajo que tenemos que hacer, hermano, hermana, es de llevar este mensaje de salvación al perdido. Y lo que el diablo quiere hacer, usando todas las inmundicias de nuestra carne, es someternos, ahogarnos, para que no podamos respirar esta salvación, para que nos sofoquemos, para que no funcionemos, para que no le hagamos el trabajo al Señor que Él quiere que le hagamos. El diablo siempre va a buscar cómo estorbarte. El diablo va a buscar siempre cómo estorbarme, hermano, hermana. Pero que el Señor Jesús lo reprenda. Dije que el Señor Jesús lo reprenda, hermano, hermana. Hoy es un día especial. Hoy es un día, hermano, hermana, que el Señor tiene preparado para ti, para mí. Piensa, medita, hermano, hermana, que todavía hay mucha gente que no conoce lo que tú y yo conocemos ahora. Todavía hay mucha gente que no ha escuchado esta salvación. Y tú y yo no podemos permitir, debemos de pelear celosamente por todo lo que Dios nos ha dado espiritualmente hablando. Y no nos conformemos, porque el peligro más grande para ti, para mí como iglesia, es cuando nos conformamos. Es cuando creemos que ya lo hicimos todo, que no hay nada más que hacer. Y no, hermano, no, hermana. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay muchas almas que se están perdiendo cada día. Hay muchas almas que todavía están encaminadas a la perdición eterna. Y en este momento, hermano, hermana, ojalá pudieras entender este mensaje. Ojalá pudieras comprender la voz de Dios en este día. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si tú y yo, como cristianos, en este mensaje que estás escuchando, pues tú has de decir, pues si a luchas puedo conmigo. Pues es que es verdad, por eso te digo esto. Si tú mismo estás batallando, si tú misma estás batallando, hermano, hermana, detengámonos por un momento y que este mensaje sirva para que analices tu vida, para que hoy en este día pienses muy bien y escudriñes tu corazón y que tú mismo veas cuál es tu condición espiritual delante de Dios. Y si tú ves que necesitas y si tú ves que te hace falta algo de Dios, abre el corazón al Señor y deja que Él te llene, deja que Él llene tu corazón de su presencia. Hermano, hermana, el tiempo se acerca, Cristo viene pronto por su iglesia y tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Lastimosamente, hay muchos predicadores en este tiempo que te predican un evangelio que no está en la palabra de Dios. El evangelio de cómo mejorar, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el evangelio de su conveniencia. Pero hoy en este día te predico el evangelio de la salvación. Y si Dios te ha dado esa salvación a ti, y si Dios me ha dado esa salvación a mí, no es para que nos quedemos callados, no es para que tú y yo digamos que ya está hecho todo, no, hermano, no, hermana. Ojalá que no caigamos en ese error de pensar que ya hicimos suficiente. La palabra de Dios dice que aunque lo hayamos hecho todo,
siervos inútiles somos. Con eso te digo todo, hermano, hermana. Por eso te digo que delante de Dios vamos a tener que dar cuentas. Si tú has tenido delante de ti en esta vida ya cristianamente hablando, si tú has tenido delante de ti a alguien que no conoce a Cristo, que no ha conocido a Cristo y no has hecho nada y te has callado y no has abierto tu boca, déjame decirte, hermano, hermana, que el Señor te va a pedir cuentas, que el Señor me va a pedir cuentas. Es nuestra responsabilidad predicar a Cristo. ¿Con qué propósito? De que las almas se salven, de que las almas vengan a Cristo, porque se está acercando el tiempo. Cristo viene pronto por su iglesia. Hay algo muy importante en lo cual en este tema me voy a enfocar. Ciertamente, como te digo, a la vacía Ramasaya, como te digo, hermano, hermana, tú y yo tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Te has dado cuenta el tiempo en que estamos? No tan solo que Cristo viene por su iglesia, pero te has dado cuenta, hermano, hermana, que hay mucha gente que no quiere saber nada de los cristianos. Hermano, hermana, ¿te has dado cuenta que hay mucha gente que no quiere saber nada del pueblo de Dios? ¿Sabías, hermano, hermano, que hay mucha gente que todavía no conoce a Dios, pero con lo que han visto de lo que significa el cristianismo les da asco acercarse? ¿Sabías tú, hermano, hermana, que por causa de nuestra conducta muchos hombres y muchas mujeres se van a perder? ¿Sabías tú eso, hermano? ¿Sabías tú eso, hermana? ¿Cómo es posible que como cristianos pensemos que Dios va a pasar por alto una actitud pecaminosa? Especialmente cuando esa actitud pecaminosa tiene que ver con que alguien se haya apartado no queriendo saber nada de Cristo. Déjame decirte, hermano, hermana, que si un día tú has hecho algo así, que si yo he hecho algo así, que tú y yo hayamos tenido algo que ver para que alguien diga no quiero saber nada de Cristo, déjame decirte que un día el Señor nos va a pedir cuentas de eso. Yo lo que quisiera entender, cómo hay hombres y mujeres que se llaman y se hacen llamar cristianos, pero tienen una actitud reprobada dentro del pueblo de Dios y ellos lo saben. ¿Cómo es posible que puedan pensar que van a estar bien delante de Dios? ¿Te ha pasado a ti, hermano? ¿Te ha pasado a ti, hermana, alguna vez que has querido hablar de Cristo y te dicen, ¿de qué? ¿Cristiano? ¿Tú me estás diciendo a mí para una vida nueva? No, hermano, no, olvídate, no quiero saber nada. Para ser como ellos, bola de hipócritas. ¿Es cierto o no es cierto? Hermanos, en serio, ¿es cierto o no es cierto que hay mucha gente que no quiere saber nada de Cristo por culpa nuestra? Y que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia de la iglesia de hoy, porque por causa de la conducta de la iglesia de hoy hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. ¡Ay, iglesia! ¡Ay, iglesia! Ojalá que, como dice la palabra de Dios, que cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, la encuentre con fe. Oh, hermano, qué duro está predicando. No, es que no te estoy predicando duro. Esa es la verdad. A mí en mi cara me lo han gritado y me ha dado vergüenza, aunque yo personalmente no he tenido nada que ver con eso. Pero, hermano, hay hombres y mujeres en las iglesias que roban. Hay hombres y mujeres en las iglesias que la gente sabe lo que son. Y como si nada estuviera pasando. Qué triste es que creamos que porque estamos haciendo algo en la iglesia, Dios va a pasar por alto nuestra mala conducta. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos pensando que Dios es un Dios corrupto, que va a pasar por alto nuestra mala conducta solamente porque estamos haciendo algo en la obra de Dios. Olvídalo. Dios no obra así.
Escucha lo que dice la palabra de Dios. No erréis. Dios no puede ser burlado, porque ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso te digo, hermano, hermana, ante Dios vamos a tener que dar cuentas si alguien se pierde por nuestra causa. Y hay de nosotros. Porque mira, la palabra de Dios dice una cosa. Podrás predicar muy bonito. Podrás llorar delante de las cámaras muy bonito. Podrás vestirte con el mejor traje. Podrás hacer todo lo que tú quieras. Pero si tú no reflejas una vida transparente delante de Dios, no te engañes. No te equivoques. Porque un día se te va a descubrir todo. Y si no es aquí, va a ser delante de Dios. Hay de los hombres y de las mujeres que dentro de la iglesia viven una vida escondiendo mil cosas. Porque o se te descubre aquí o se te descubre allá, pero se te va a descubrir. Cuidado, cuidado, iglesia. Cuidado con vivir una vida engañado de esa forma. Fíjate, si queremos impactar al mundo para Cristo, si queremos evitar que el pecador, que el perdido vaya al infierno, si queremos impedir que las almas se sigan perdiendo, es más, no tienes ni siquiera que hablar. Ahí sí voy a estar de acuerdo contigo. Si no quieres ni siquiera salir a evangelizar, no lo hagas, está bien. Pero si tú estás haciendo algo para que la gente se acerque a Cristo, que sea esto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 34. Quiero que por favor me pongan atención. Juan 13, 34. Y te lo voy a leer. Cristo mismo diciendo, no yo, Cristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo, Cristo diciendo, os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego, es a donde me quiero enfocar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si quieres, predica todo lo que quieras, pero si no tienes amor por tu hermano, estás perdiendo tu tiempo y estás encaminándote a la perdición. La gente no necesita que tanto hablemos, que digamos, que nos llenemos de actividades, que prediquemos muy bonito, que hagamos un montón de cosas. Pero si no hay amor entre nosotros como hermanos, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cómo la ves, hermana? No hay engaño más grande para nosotros como cristianos que creer que porque ya somos cristianos podemos vivir una vida de pecado dentro de la iglesia y que por lo que hagamos, otra vez te lo vuelvo a repetir, Dios nos va a pasar por alto todas esas cosas que hagamos. No nos engañemos, hermanos. En la iglesia siempre ha habido esto y siempre lo va a haber, porque Cristo lo dijo, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero hay que esforzarnos, para que seamos trigo y no cizaña. Es triste, hermano, es triste, hermana, cómo se puede vivir una vida doble en la iglesia. Ay de nosotros si alguien se pierde por nuestra causa. Ay de ti, de mí, como predicadores de la palabra de Dios, como enseñadores de estas cosas santas. Tengamos cuidado cómo nos comportemos. Tengamos cuidado qué es lo que andamos haciendo. Un día se nos va a descubrir todo. Andemos con temor delante de Dios, porque va a ser muy vergonzoso cuando se nos descubran lo que verdaderamente somos y la gente se dé cuenta de todo lo que por mucho tiempo estuvimos escondiendo. Podrás engañar al hombre,
Podrás engañar a quien tú quieras, especialmente a esos que aparentemente son espirituales, pero que no lo son. Pero hay una cosa que debemos de saber, que a Dios jamás lo vamos a poder engañar, que a Dios jamás lo vamos a poder burlar. Hay mucha gente que se está perdiendo por los malos obreros. Hay mucha gente que se está escapando a la eternidad sin Cristo por el mal trabajo de la gente de la iglesia. Ojalá que me estés entendiendo. Ojalá que entendamos que va a haber consecuencias. ¿Por qué será? Yo no creo que sea necesario que tengamos que entender de una mala manera si Dios siempre nos habla a tiempo. Dios nunca te va a dejar a ti, hermano, me va a dejar a mí sin habernos advertido de nuestro mal camino. Si Dios ve que nos estamos encaminando hacia una dirección equivocada, Dios siempre va a enviar a alguien a hablarnos, pero va a depender mucho el concepto que tengamos de nosotros mismos. Porque si de repente estamos haciendo algo equivocado y Dios nos los quiere hacer ver y te envía por alguien palabra, pero tú la ignoras porque tú crees que eres la gran cosa. Si de repente yo estoy haciendo algo equivocado y Dios no se agrada de mí y por su amor y misericordia por mí y por ti me habla, me envía a alguien que me diga, mira, así no están las cosas. Pero como yo me la creo mucho de que soy un predicador excelentísimo y creo que soy el pastor de pastores, pues nadie me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer, ni nadie me tiene que enseñar a mí lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo soy pastor, soy predicador. Déjame decirte que eso de nada nos va a servir a ti y a mí. Hay que entender que si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios y si tú y yo no predicamos el evangelio como está escrito en la palabra de Dios y si gente se pierde por tu causa y por mi causa, que Dios nos tenga misericordia. Con eso te digo todo, ¿verdad? Porque si tú crees por algún momento que no va a haber consecuencias por nuestra mala conducta, ahí ya de antemano estamos tronados. Mira, hay hombres y mujeres en la iglesia que viven una vida aparentemente espiritual, pero hacen cosas que hacen mucho daño a la obra de Dios. Y luego Dios en su grande amor y misericordia manda tropiezo para que a ver si esa persona recapacita en su momento. Entonces esa persona que está viviendo en la iglesia una vida errada en su conducta, le llega la consecuencia de sus actos y dice, ay, cómo estoy sufriendo. Ay, ya me llegó la prueba y la lucha. Ay, Señor, ay, hermanos, oren por mí. Silencio, no es prueba. No es lucha, es la consecuencia de nuestros actos. Entendámoslo. Hay mucha diferencia en lo que Dios permite que pase en nuestras vidas para edificación y las cosas que pasan que causan daño por nuestra mala conducta. Si aquí no quieres entender, si aquí yo no quiero entender estas cosas, déjame decirte, hermano, hermana, que un día vamos a comparecer delante de Dios. Y aunque no nos guste, de ahí nadie nos va a librar. Por más buen predicador que seamos, por más pastor que seamos, el juicio de Dios, nadie se escapa. Y mira, yo te voy a llevar a la palabra de Dios y por palabra de Dios vamos a recibir mensaje. Segunda de Corintios 5:10. Una vez más, por favor, hermanos, si sientes que Dios nos está hablando al corazón, yo te quiero invitar a que apunte las escrituras. Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y por ahí allá andan algunos predicadorcillos por ahí, cuando hablan de esta escritura y de repente se imaginan que es la entrega de los Óscares o la entrega de algún premio. Pero la palabra de Dios dice que es un tribunal. Y un tribunal es una corte donde se juzgan las cosas. Entonces dice
que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y es ahí lo que te digo, que si de repente creemos que no va a haber consecuencias por nuestros actos, te digo, a lo mejor aquí en la tierra nunca se dan cuenta lo que somos. A lo mejor aquí en la tierra uno que otro se enteró, pero por temor no te lo dijo en tu cara. Y eso no quiere decir que cambie nuestro destino eterno. Si estás en la iglesia y eres un ladrón y estás robando a la iglesia y tú crees que nadie lo sabe, un día delante de Dios vas a tener que comparecer. Si estás en la iglesia y eres un adúltero, un fornicario y crees que nadie lo sabe, un día vas a estar delante de Dios. Igual va para mí. Todo esto que te estoy diciendo también me lo aplico aquí, porque soy hombre y no estoy exento de estas cosas. Solamente quiero decir esto, que si dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine el corazón para hablarnos, para hacernos entender que somos malos y que si de repente cambiamos nuestra forma de vida es porque le hemos dado lugar al Espíritu de Dios para que opere en nosotros. Pero de repente con el tiempo nos corrompemos y albergamos otra vida, aún conociendo las cosas de Dios. Un día, hermano, un día, hermana, vamos a comparecer delante de Dios para ser juzgados. Y con eso te digo todo. Ojalá que el día que nos presentemos delante de este tribunal, y no es cualquier tribunal, dice el tribunal de Cristo. Déjame te lo leo otra vez para que no veas que le estoy componiendo o que lo estoy diciendo a mi manera. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos, ¿oíste? A mí me da miedo eso, hermanos. Me da miedo. Porque tengo que andar delante de Dios con temor todo el tiempo, pidiéndole al Señor que me ayude, que me enseñe a vivir esta vida. Porque en cualquier ratito, en un descuido, nos cambia la vida. En un descuido, podemos terminar en la calle. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, hermana, por favor te pido en el nombre de Jesús que no me tomes a mal esto que estamos predicando. Tómalo así como yo lo estoy tomando. Una advertencia de Dios para mi vida. Tú has visto que no te estoy diciendo que tú, yo me incluyo ahí también. Este que te habla corre el mismo riesgo que tú, porque soy hombre hecho de carne y hueso, así como tú. Y si yo no cuido mi forma de vivir en Cristo, si yo no pongo atención a cómo me estoy conduciendo, me voy a meter en problemas con el Señor. Tú y yo tenemos una tarea delante de Dios, de advertirle al pecador que parta la eternidad sin Cristo. Pero si tú y yo, conociéndolo de Dios, en vez de ir mejorando, vamos empeorando porque no hemos puesto atención a lo que la palabra de Dios dice, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, hermanas? Deseo con todo el corazón que hoy en este día el Señor te haya hablado al corazón así como me ha hablado a mí. Quiera Dios que el día que estemos delante de su presencia, quiera Dios que el día que comparezcamos delante de Él, tengamos nuestras manos limpias. Quiera Dios que el día que yo me presente como pastor, porque yo tengo almas delante de Dios como una responsabilidad, quiera Dios que cuando yo me presente delante de Él, no tenga mis manos manchadas de sangre de un alma que se perdió por mi causa. Mi corazón tiembla, porque yo no quiero que el Señor un día me pida cuentas por la sangre de alguno de mis hermanos. Yo no quiero que el Señor un día me diga, apártate de mí, maldito, nunca te conocí. Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero que el Señor cuando me reciba vea mis manos limpias y que me diga, buen trabajo, fiel siervo. En lo poco fuiste fiel,
en lo mucho te voy a poner. Y ya para concluirte este mensaje de esta tarde, yo te quiero leer una última escritura para que veas que esto que te estoy diciendo, que lo siento en el corazón, todo siervo de Dios lo debemos de sentir. Si tú, hermano que me estás escuchando, si tú, hermana que me estás escuchando y que me estás viendo, tenemos una responsabilidad delante de Dios, más vale que nos pongamos al 100 con el Señor, porque un día vamos a estar delante de su presencia y se nos van a pedir cuentas. Y ojalá que nuestras manos estén limpias, porque va a ser algo terrible. Va a ser algo terrible, hermano, hermana, si no andamos bien con el Señor. Mira, ya como última escritura. Padre Santo, gracias por hablarme, Señor. Hechos 20, 24 y 27. Apúntalas, hermanos, esas escrituras. El mensaje de hoy, la ausencia de Dios en nosotros, es la maldad del hombre. Hechos 20, 24 y 27. Pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol. Perdón, dice aquí el apóstol. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahí Pablo les está ya prácticamente dando una despedida. Y le dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Te das cuenta? Esta es la parte donde yo me quiero enfocar. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, el apóstol está diciendo ahí, hoy en este día con toda conciencia limpia lo declaro delante de ustedes y delante de Dios, que ante Dios no soy responsable de que si alguno de ustedes se pierde, les dice, va a ser porque ustedes así lo quisieron, pero yo les prediqué el evangelio y no tan solo les prediqué el evangelio, les di testimonio con mi propia vida cómo vivir este santo evangelio. Por eso dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y hoy en este día yo digo lo mismo. Yo no me estoy rehusando, aunque de repente este mensaje a alguien le puede parecer duro y podrá decir, ese hermano cómo predica, no tiene cuidado. Pues a lo mejor sí, pero prefiero esto, que te predique estas cosas, a tener que decir que un día el Señor me diga, cobarde, te callaste, no le advertiste al pueblo. Y mira, aunque tú no los vistes, yo te di la oportunidad para predicar por la televisión y no tuviste el valor de predicarles la verdad. Y mira, te estuvieron viendo, pero no les predicaste la verdad y por tu culpa se perdieron. Aleluya. Yo no quiero eso, hermano. Yo no quiero eso, hermana. Yo no quiero que el Señor me reclame tu sangre. Prefiero que te incomodes conmigo y que digas que soy un grosero y que soy un irrespetuoso, pero te estoy predicando el evangelio. Y en ningún momento te he ofendido. Y si te sientes ofendido, no es por mi culpa, es por la palabra de Dios. Que quiere hallar lugar en tu corazón. Pero si estás sintiendo algo aquí que te está haciendo como enojado, no pelees con el Señor. Deja que el Señor te hable, deja que el Señor te aclare y recibe con amor la bendita palabra de Dios. Recibe con amor el consejo que Dios nos está hablando hoy en este día, porque un día vamos a tener que responder delante de su presencia si alguien se pierde por nuestra causa. Hermano, hermana, en esta tarde yo te quiero invitar para que en el nombre de Cristo Jesús consideres qué estamos haciendo delante de Dios.
para que consideres cómo andamos delante de Dios. ¿Cómo andamos, hermanos, delante de Dios? Y yo en este momento, ¿qué horas son ya? Ya son las 5:30 casi. Tenemos hora y media más. Así que en este momento, hermano, hermana, yo te quiero abrir. Lastimosamente no puedo tomar muchas llamadas porque el teléfono que aparece en tu pantalla aquí lo tengo. Y si tú me quieres llamar y decirme si fue de bendición este mensaje a tu vida, llámame y yo te voy a poner esta llamada aquí al aire. Vamos a reconocer a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en este momento delante de tu santa presencia, por la autoridad de tu palabra, por el poder que está en el nombre de Cristo Jesús. En este momento, Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos. Yo te pido, Padre, que bendigas a mis hermanas, que en este momento tu palabra haya tocado los corazones de mis hermanos y que tú hayas hecho el trabajo y que permitas que tu palabra haga el efecto para lo cual tú le enviaste, Padre, en cada corazón. En este momento, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Habrá alguien que en esta tarde se sienta bendecido? Yo creo que hay mucha gente que está viendo el programa, no tan solo en Facebook, sino también en la televisión. Hermanos, si hay alguien que fue tocado, si hay alguien que el Señor le habló al corazón, mientras tú piensas, si tú crees que el Señor te habló al corazón, vamos a ir a gozarnos con un cantito precioso, ¿verdad? De lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Yo te voy a dejar con este cantito y nos vamos a gozar.